James Barús. Entre generaciones, oh, oh. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con perspectiva generacional. A nombre de Christopher James Barús, que no pudo acompañarnos el día de hoy, me presento, mi nombre es Omar Juárez, y el día de hoy es miércoles, y como ustedes saben, los miércoles es un poco diferente. Dejamos un poquito de lado los temas coyunturales, los debates, las discusiones, a lo mejor por ahí un poquito la sangre que puede llegar o no a correr en algunos programas, y nos bajamos a temas de interés general, temas que van a aportarle algo a nuestras vidas y temas que son muy muy importantes. Y como ustedes saben, hace ya algunos meses empezamos a hablar en este programa de la importancia de la salud mental. Y el día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la terapia. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, en 2020 aún hay gente que sigue pensando que la terapia es para locos, o que es para gente que tiene algún problema, o que para qué voy con un psicólogo o psicóloga si puedo echarme unas cheves con mis compas, platicarles cómo me siento y me sale más barato, me entretengo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el tema del día de hoy, mitos y realidades de la terapia. Y para hacer este programa quisimos dejar un poquito de lado el sentar una mesa de expertos y que nos den su opinión científica y estudiada de lo que es la terapia. Y decidimos traer a una profesional de la salud mental, a una persona que ha tenido buenas experiencias hablando de terapia y a una persona que a lo mejor se mantiene un poquito escéptica en relación a lo que es la terapia. Quiero darle la bienvenida a quien nos acompaña. Ella es psicóloga con maestría en psicoterapia clínica. Cristina Cerda, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Omar? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy un poquito o un mucho de información. Muchas gracias, Cristina. También a quien nos acompaña a favor de la terapia. Él es Ricardo Rodríguez, él es arquitecto. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola amigo, buenos días, qué gusto estar aquí y platicar del tema. Desde que me platicaste de lo que se iba a tratar el programa, me llamó la atención porque sí, exactamente, hay mucho escepticismo en el tema y estaría suave aclarar las dudas. Uno como paciente, ¿no? Desde el otro lado de la cara profesional de la que vamos a hablar. Perfecto. Y también tenemos, claro que sí, a la parte escéptica. Él es doctor en neurociencias, investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Ricardo Márquez, buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cristina, Omar, Tocayo. Ricardo, escuchan? hola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, todo bien, Ricardo, muchas gracias. Y bueno, antes de entrar en discusión y antes de entrar a pelearnos, terapia. ¿Qué es realmente la terapia? Si gustas te dejamos al final porque tú haces trampa, tú sí te sabes la respuesta. Es verdad. Ricardo Márquez, ¿qué es la terapia? Am, yo estaría más de acuerdo en que empezara Cristina dándonos como pistas por dónde va la cosa, pero am, en mi entendimiento de terapia, insisto, yo soy neurocientífico, así que mi tratamiento con pacientes es prácticamente o realmente nulo. La terapia es un proceso en el cual un terapeuta, un psicólogo, en este caso como Cristina, mantiene una conversación con un paciente, que en este caso sería Ricardo, el otro Ricardo, para encontrar algunas cosas que puedan ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida, ya sea emocional, laboral, intelectual o algo por el estilo. Entonces yo lo pondría como en esos términos, una conversación entre dos personas, una de las cuales está como guiando a la otra a encontrar el porqué de algunas cosas que le están complicando la vida. Conversación entre dos personas en la cual una de ellas le da una guía para solucionar algunos aspectos de su vida. Perfecto. Y, Richo, en tu experiencia, ¿qué es la terapia? Pues iba un poquito mi respuesta por lo que dijo aquí el tocayo, pero creo que le agregaría una parte que es muy importante, que es el análisis de las experiencias, porque pues a lo mejor uno puede platicar con los camaradas y a lo mejor la platicamos más adelante, pero
pues ya cuando tienes la guía profesional, puedes obtener un análisis más objetivo de las experiencias y entender las razones de por qué suceden ciertas cosas o por qué sientes ciertas cosas. Entonces creo que me quedo con la respuesta del tocayo, nada más le agregaría la parte del análisis profesional que me parece muy importante en esta parte. Un análisis profundo de tus issues, ¿no? De tus issues. Y Cristina, ahora sí, ilústranos, ¿qué es la terapia? Va, voy a tratar de ser breve porque ustedes justamente los tres me conocen y saben que puedo hablar aquí durante horas y horas, entonces voy a tratar de ser muy concisa. Realmente el proceso de psicoterapia o la terapia psicológica, porque hay diferentes vertientes, ¿no? Está la atención psicológica y está la terapia psicológica. Entonces, la terapia es un proceso que implica muchísimos elementos, los cuales son importantes de considerar, como dice Ricardo Rodríguez, como dice Richo, la parte del análisis, de la introyección, de la introspección, del voltearse a ver a sí mismo como paciente e ir identificando ciertos patrones de conducta, ciertas actitudes, ciertas emociones y sentimientos del día a día, ¿no? Por así decirlo. Y al psicoterapeuta, en su papel, le corresponde implementar diferentes técnicas, diferentes herramientas, crear diferentes estrategias para que el paciente precisamente pueda darse cuenta de lo que es necesario pulir en su vida, de las cuestiones que son necesarias trabajar, y le toca llevar a cabo el tratamiento. Normalmente se lleva a cabo una vez a la semana las sesiones, ¿no? Una vez cada 15 días, cuando ya son en seguimiento es una vez al mes, un par de veces al año, por ejemplo. Y si realmente este proceso es muy subjetivo y como decía Ricardo Márquez, es una conversación, es una danza entre dos o más personas porque supongo, no sé si sabían, pero la terapia puede ser tanto uno a uno como puede ser el terapeuta con una familia, con una pareja, con un equipo de trabajo incluso. Entonces, dependiendo del área, es como se lleva a cabo este proceso. Ok, hablas de tratamiento, Cristina, y antes de que nos vayamos a corte, nada más, la mayoría de las personas que no estamos familiarizados, tú sí, ¿verdad? Pero que no estamos familiarizados con el tema de la terapia, cuando escuchamos tratamiento, automáticamente nuestra mente se va a pastillas, a medicinas, a tómate 3 de estas cada 12 horas. ¿En qué consiste el tratamiento? En este sentido, es un proceso continuo de asistencia a terapia, de aplicación de, como les comentaba ahorita, de las técnicas en el consultorio y también tareas, por ejemplo, pre o post consulta, que son de alguna manera poner en práctica todo lo que se ha aprendido en terapia con el terapeuta, básicamente, el poner en práctica ciertas o nuevas herramientas que se adquirieron en el proceso, el ir revisando ciertas situaciones para trabajar en la siguiente sesión, por ejemplo. Okay. Y pues implica esta constancia, básicamente. No necesariamente es con medicamento, al menos en psicoterapia. Tal vez en un momento podamos platicar la diferencia. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y antes de irnos a corte, y que nos va a servir de base para entrar al segundo bloque, Ricardo Márquez, ¿ir a terapia es moda el día de hoy? Yo creo que ir a terapia el día de hoy un poquito responde a cómo la sociedad ha percibido los problemas actuales, o sea, cómo los jóvenes, por ejemplo, responden al estrés. Creo que en tiempos modernos se ha optado por utilizar a los psicólogos como una alternativa a abordar problemas. Y supongo que bastante podemos discutirlo con más profundidad, pero yo creo que sí, si vemos muchos números, sobre todo de algunos desórdenes mentales, ¿no? Como déficit de atención, hiperactividad, depresión y cosas así. Creo que el diagnóstico de esas cosas han ido en incremento en los últimos años, lo cual algunas personas estarían de acuerdo en que responde no al aumento de esos casos o de esos desórdenes cognitivos o conductuales, sino al diagnóstico erróneo de los mismos. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a dejar esa respuesta como base para el siguiente bloque, donde vamos a hablar ahora sí de mitos y realidades. Vámonos a corte comercial. Estás Entre Generaciones. Regresamos. Regresamos Entre Generaciones, segundo bloque. Estamos hablando de mitos y realidades de la terapia con una maestra en psicoterapia clínica, con un paciente
exitoso de la terapia y con un doctor en neurociencias que tiene ahí sus bemoles en relación a esto. Antes de irnos a corte, le preguntábamos a Ricardo si ir a terapia es moda y nos decía que el diagnóstico de enfermedades está en aumento. Entonces, aquí la pregunta es, Ricardo, ¿tú crees que realmente haya más enfermedades que antes? ¿Que estas nuevas generaciones, como luego vemos por ahí en redes sociales, son más sensibles? ¿O se le está dando más importancia y es por eso que se diagnostica más? Sí creo que el aumento de los diagnósticos va por ese tema de la atención y sí, es un tema muy generacional. Creo que pertenecemos a una generación que nos ha tocado empezar a generar como muchos cambios y no porque lo hayamos decidido así, simplemente pues es nuestra generación, o sea, así somos. Y creo que lo mismo sucede, por ejemplo, ha habido también una alza en la atención con nutriólogos, por ejemplo, en psicólogos, no sé, más ejercicio, atención a otras cosas que son muy importantes para el cuerpo y pues entre una de ellas la atención psicológica o la terapia psicológica, y creo que sí tiene que ver un poquito más con un tema generacional, que haya más atención en muchos temas de estos, no tanto que están surgiendo más enfermedades, simplemente se les está dando más atención de las que se les daba en generaciones pasadas. Ya le estamos dando más atención. Vamos a empezar con uno de los mitos más grandes. Ir a terapia es para locos. No lo digo yo, se lo escuché a mi abuela, se lo escuché a mi abuelo, se lo escuché a mi mamá, se lo escuché a mis tíos. Ir a terapia es para locos. Cristina, ¿ir a terapia es para locos? Por supuesto que no. Definitivamente es un mito muy, muy común, es algo que la gente dice, ¿no? Y se va pasando de boca en boca, pero es totalmente falso. Para empezar, la locura no existe, o sea, ya no utilizamos el término locura para hablar de una persona que está fuera de sus capacidades mentales, que tiene algún problema, alguna patología mental, por ejemplo. Era un término que se utilizaba hace muchísimos años, decir que alguien estaba loco porque se salía de la norma, de las reglas sociales, etc. Ahora podemos decir que una persona tiene alguna situación emocional no resuelta, tiene algún trastorno mental, etc. Y entonces podemos hablar de un proceso terapéutico como sugerente, ¿no?, para este tipo de dificultades de la vida, pero no, ir a terapia no es para locos, es para cualquier persona que esté interesada en el desarrollo personal. Ok. Muchas gracias. Ricardo Márquez, dicen también uno de los mitos que ir a terapia es ir a hablar absolutamente todo de mi infancia. Todo está relacionado con mi infancia. Tú que eres doctor en neurociencias nos puedes dar a lo mejor un poquito más de luz, ¿no? Sí, bueno, creo que eso hablar de la infancia viene de un poquito de la historia de la psicología, ¿no? Que creo que el que empezó con todo ese rollo fue Freud, y Cristina nos puede dar más conocimiento sobre cómo pasó todo ese rollo, pero Freud creo que salió con esta idea de que muchas de las cosas que explican tu comportamiento adulto viene de traumas de cuando era chiquito, y de alguna manera Freud también lo sexualizó bastante, así que como que son de esas ideas que creo que se quedaron por ahí, flotando en cuanto al conocimiento de la psicología. Yo sí creo totalmente que ir a una consulta psicológica no es de locos, pero definitivamente lo que pasa durante los primeros años del desarrollo sí afecta de forma importante cómo, cómo se va a desarrollar tu cerebro. Y creo que es una de las cosas y a lo mejor me estoy adelantando en la conversación, pero es una de esas cosas en las que abogo un poco en contra de la psicología, porque no creo que son solamente el hecho de que si de chiquito te pegaste ya te quedó un trauma de por vida, sino también hay cambios en el cerebro, en la anatomía del cerebro, en la conexión entre neuronas, que al final se ven reflejadas en un cierto patrón de conducta, y creo que esa es una de las limitaciones de la psicología. Esa es una de las limitaciones de la psicología. Ok. Ricardo, Richo, antes de meternos a esto, sin meternos
evidentemente a tu proceso para saber, para que ventiles todo lo que has visto en terapia. Hay quien piensa que los terapeutas lo único que hacen es escuchar, que nada más te escuchan y toman notas. Pues mira, en mi experiencia, yo he tenido la experiencia con varios diferentes y algo que sí sucede es que, pues como en todos lados, ¿no? Hay arquitectos buenos, arquitectos malos, hay contadores buenos, hay contadores malos. Entonces, lo mismo me ha pasado a mí con terapeutas. O sea, de hecho, probé dos, fue debut y despedida, luego uno me enganchó más, pero por razones de fuerza mayor tuvimos que separarnos. Luego empecé a buscar, me empezaron a recomendar unos más, pero pues ya te quedas un poquito escéptico sobre si ir o no, ¿sabes? Porque pues es volver a comenzar un proceso o hacerlo entender, darle un background de todo el proceso que llevas para que entienda dónde estás parado y toda esta parte. Si van a nada más a escuchar, no lo creo. Creo que sí se debe tener un talento para saber, simplemente saber escuchar es un talento. Y todavía saber hacer un análisis de las experiencias y ayudar a una persona son talentos. O sea, a lo mejor y antes no nos llamaba mucho la atención, como que a lo mejor y te pasó por ahí, ¿no? La experiencia de no estudies psicología, te vas a morir de hambre, pero pues son talentos. O sea, al final de cuentas son talentos que se deben de reconocer, a lo mejor más humanizados que otros, como los de un ingeniero o un matemático o algo así, pero no creo que sea solamente ir a escucharlo. Tengo conocidos que les vas y les cuentas tus broncas y les entras y les sale. O sea, no tienen ese talento para escuchar y ayudar de esa manera, ¿sabes? Tal vez porque no te están cobrando. No lo sé, licenciada. Ok. Hay una... La otra vez estaba en una discusión donde se decía que si bien es cierto que la psicología ya está siendo, para no meterme en problemas, que ya está siendo reconocida, por decirlo de alguna manera, como una ciencia, como una disciplina científica, hay quien sigue pensando que no. Y también tenemos estas nuevas, no sé si son corrientes, donde ya estamos hablando de los que se enfocan en niños, que se enfocan en como si la carrera fuera medicina y ya fueran agarrando especialidades. Mi pregunta es, ¿qué tan cercana es la relación entre la psique, entre la mente, entre lo que yo pueda tener, problemas, ansiedades, miedos, etcétera, 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 y mi funcionamiento neuronal? No sé, aquí creo que ustedes nos van a recomendar, porque de repente pasa que en las escuelas el niño trae problemas y no lo mandan con el psicólogo, lo mandan luego con el neurólogo y lo dopan y el niño se la pasa a bomba, pero no se está atendiendo el problema de fondo, tal vez por el desconocimiento de las maestras. Entonces, me gustaría que ustedes dos, Ricardo y Cristina, nos digan si es que existe alguna relación entre el funcionamiento neuronal y la psique de las personas. El que quiera. Bueno, yo nada más te lo digo brevemente para ver si Ricardo nos puede ayudar en la parte neurológica como tal. Definitivamente la relación es muy estrecha, porque hay una manera muy romántica y muy bonita de decir que las emociones vienen del corazón, ¿no? Por ejemplo, y que todo se genera aquí y en el alma, etcétera, pero no, realmente todo viene del cerebro. Entonces, definitivamente cuando hay algún tipo de falla o de inestabilidad en el cerebro y en sus químicos y en cómo funciona, etcétera, definitivamente va a haber falla comportamental, va a haber falla, no falla necesariamente, pero va a haber algún tipo de disturbio, ¿no? Por ejemplo, emocional, sentimental, conductual, afectivo, etcétera. Entonces, definitivamente la relación es muy, muy estrecha. Ok. ¿Ricardo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Creo que la diferencia entre la psique y el cerebro es una diferencia errónea. Todo lo que, bueno, el concepto de psique viene de como de tiempo atrás, cuando se creía que teníamos una parte de nosotros que era como ajena a nuestra biología, ¿no? Que nuestro cuerpo era como una especie de máquina y lo que nosotros éramos era algo extra, ¿no?
creo que sí, que si no mal recuerdo significa así literalmente como alma o algo así. Este, pero totalmente todo lo que ha resultado, o todas nuestras conductas son resultado de procesos neuronales, son resultado de las comunicaciones que tienen las diferentes tipos de células en nuestro cerebro, y es algo que yo a veces argumento, no en contra de la psicología, pero se me hace que es como una de las limitantes, que creo que sí trata las conductas, pero no logra abarcar la profundidad de estas comunicaciones entre neuronas, que a fin de cuentas es lo que hace que nosotros, no sé, nos guste más la música, que nos guste menos tal canción, que bailemos mejor, que seamos más rápidos, que seamos más inteligentes, que nos guste leer tal libro, bla, bla. Entonces, sí, yo no creo que haya una diferencia, una depende de la otra, y creo que la psicología debe de, auxiliarse de otras ramas de las neurociencias como la psiquiatría, la neurología, etcétera. Ok, entonces, por lo que entiendo, nos dices que la psicología es cómo aliviar un resfriado con jarabe de hígado de zorrillo, ¿no? Está bien, me va a tratar el síntoma, me va a quitar la tos, pero no me va a aliviar el resfriado. ¿Vamos en sintonía? Ah, más o menos. Más o menos. Pero lo vamos a ir aclarando, no te preocupes. Lo vamos a ir aclarando. Sí, lo vamos a ir aclarando, pero más o menos como ejemplo, por ahí va la cosa. Ok, entonces vemos vemos esta situación y antes de profundizar, porque pues lamentablemente el tiempo es limitado, me gustaría que hablemos un poquito de el tabú o el estigma social que obviamente es consecuencia de todos estos mitos que existen en torno a la psicología. Hablemos un poquito de lo que es ir a terapia en sociedad. Por ejemplo, si vemos a Ricardo, si nos pueden echar la mano, aquí a Richo, si nos pueden echar la mano poniéndolo en primer cuadro, vemos que pues es un hombre, tiene 30 y tantos años. 30 todavía son 30. Tiene 30 años, vemos que tú lo ves y lo ves bien, pero cambia algo en el chip de la mayoría de las personas cuando te dicen, Ricardo es una persona que se preocupa por su salud y no nada más corre y hace paddleboard y todo esto, va a terapia. Habrá quien lo tome a bien, habrá quien lo tome a mal. Richo, ¿qué nos puedes decir? Pues creo que en mi experiencia, y sobre todo por los círculos sociales en los que me desenvuelvo, y círculos sociales un poquito desinteresados de los temas, muy poca gente que se ahonda en esos temas, es claro que al principio, por ejemplo, yo no comentaba que hacía eso, ¿sabes? O sea, que atendía esa parte, precisamente sabes que muchos no van a entender por qué lo haces, o van a pensar, abusaron del chiquito y a algo le pasó bien cañón, no es para tanto, ¿sabes? O sea, precisamente ese estigma de que decimos, ese tabú del que hablas, te lleva a pensar cuando alguien te dice, no, pues es que tengo que ir con el terapeuta, ahí vengo. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No, espérate. O sea, nada más es como, estoy en un proceso de sanación de algo o entendimiento de algo, nada más, no es para que te alarmes. Incluso con mi familia, por ejemplo, mis primeras experiencias en terapia fueron hace como unos 4 años, más o menos, tal vez 5. Y ellos se enteraron de estas experiencias apenas el año pasado, y eso porque yo sentía que necesitaba alguien con quien empezar a hablar otra vez, y me puse a investigar. Entonces en una de esas ocasiones estaba así, no saben que ya me voy tarde, tengo terapia, y pues saltaron, y terapia, y como ellos son un poquito escépticos, tardaron en preguntar. Ya cuando preguntaron fue que, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿O qué pasó? Y dije, ¿Qué te hicimos? Ajá, claro, o sea, claro que ellos como papás, yo creo que fue lo primero que pensaron, ¿no? O sea, algo hicimos mal y se anda arreglando solo. Y ya tuve que explicar, ¿sabes qué? Pues no hiciste nada mal, solamente pues son cosas que a lo mejor en su momento yo no tenía las herramientas para entenderlo, y platicarlo de esta manera a mí me ayuda mucho. A lo mejor habrá quien no, a mí sí. Y nada, o sea, nada más es como aclarar ahí la situación. Pero sí surge ese sentimiento de esconderlo, o a veces de repente uno le da penita de decirlo. Y ya cuando
avanzas en el proceso y te das cuenta de que son cosas paranormales y dices, ay, sí, voy a terapia, y hasta de repente uno se siente como mejor con la persona que lo dices, para tratar de motivar a esa persona a que también lo atienda, porque ya tú eres capaz de ver que algo trae y que le ayudaría a terapia. Entonces, para no ser tan tajante de, ve a terapia, necesitas esto, tienes esto, esto y esto, pues ya nomás es como platicas y platicas y platicas, buscando que se normalice el tema, ¿no? Y que se pierda un poquito ese tabú de pérdida entre tus conocidos. Que ya como quiera es un campo de acción chiquito, pero ahí Sí, va, pero ya es algo. ya es algo. Cristina, en tu experiencia dando terapia, me imagino que Ricardo nos dijo que él empezó su proceso hace 4 años, cuando ya tenía 26, ya un hombre adulto y todo eso. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona que necesita la atención tiene, no sé, 12, 13, 14 años, evidentemente no la puede pagar, y sus papás son los que tienen que tomar la decisión de llevarlo a terapia, pero tienen ese tabú? ¿Te has topado con personas que de plano no se pueden tratar por estas cuestiones? Sí, mira, y algo que es muy común, lamentablemente, y yo creo que lamentable es la palabra a usar, aparte de todo este desconocimiento, es este miedo a qué voy a, o sea, por qué tengo que llevar a mi hijo a terapia, lo que decía Richo, ¿no? O sea, qué le hice, qué pasó, etcétera. Y es muy común, yo lo veo con mis alumnos, yo doy clases en la preparatoria de la UVM, entonces ellos están entre las edades de los 14, 15, 17, 18 años, y es muy común, por ejemplo, en esa población, que no es tan joven como el ejemplo que tú me das, pero es muy común que ellos se acercan a los papás, a los familiares, a platicarles que tienen algo, que están sintiéndose raros, que se sienten inadecuados, que no logran establecer relaciones personales, lo que sea. Y entonces tienen esta respuesta de que no, pues es que eso es de chavos, no pasa nada, al rato se te va a pasar, se te va a quitar, etcétera. Y entonces muchas veces no reciben precisamente el apoyo por parte de sus familias o por parte de sus padres, ¿no? En este sentido. Y es más difícil lograr ese acercamiento a terapia porque los chavos no pueden mandarse solos. Siendo menores de edad, al menos la mayoría de los terapeutas tienen estos protocolos donde requieren un permiso firmado, un consentimiento informado de los padres, donde te autorizan como terapeuta estar con el menor de edad. Entonces, si los papás no están conscientes de esta necesidad y de esta importancia que tiene la terapia y los procesos psicológicos, es muy difícil. Entonces, puede nada más el alumno acercarse tal vez a las escuelas, al orientador, a un maestro, etcétera, pero se le da un tipo de contención únicamente, no sé si me explique. Ujú. Entonces, yo creo que, perdón, lo más importante es sensibilizar a los padres de familia, a la sociedad, a que comprendan la importancia de tener este tipo de apoyo, sobre todo con la gente joven, porque uno como adulto de alguna manera busca las formas de sobrellevar las vicisitudes y los problemas, pero con los más jóvenes es bien importante tener precisamente ese apoyo. Muy bien. Y Ricardo Márquez, vamos a dejarlo en Ricardo Márquez y Richo, para no batallar, Está porque más fácil. me estoy haciendo aquí bolas. Ricardo, si existe ese tabú en relación a la terapia que se puede malentender como que nada más es ir a platicar, ¿existe un tabú más profundo o más cargado cuando ya la persona necesita, como lo mencionabas tú, ir más a fondo y atender las cuestiones del cerebro? Sí, totalmente. Creo que la salud mental en general en la sociedad todavía no está bien entendida. Como creo que a la mayoría de la gente no le queda claro cosas tan sencillas como que alguien esté deprimido, ¿no? Que muchas veces son como que son términos que se usan de manera coloquial para expresar sentimientos mucho más superficiales. Por ejemplo, no sé, te salió mal un examen, te fue mal y, estoy deprimido por mi examen. No, muchas veces no estás deprimido, ¿no? Pero creo que eso sí ha causado que cuando alguien realmente necesita la atención, o ir a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, cosas más intensas para solucionar un problema que ya está dentro de la clínica, de la psiquiatría, em, pues la gente creo que se lo toma muy a la ligera y muchas veces, hasta podrían hasta tildarte medio de loco, pero creo que es más cosa de falta de saber qué está pasando realmente. O sea, como que toda se cree que es una especie de idea, una palabra que significa algo así leve, no que es realmente un proceso
celular en el cerebro de esas personas que está afectando la conducta a un nivel en que los pacientes no pueden desempeñar de manera correcta sus actividades normales. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Vamos, nos está comiendo el tiempo, vamos a corte comercial y regresamos. Estás entre generaciones. Entre generaciones, tercer bloque, estamos hablando de mitos y realidades de ir a terapia. Y en el bloque anterior estábamos hablando de la relación entre tu cerebro y tu comportamiento. Y también Richo tocó un punto muy importante, que yo creo es el miedo que tenemos algunas personas, en las cuales me voy a incluir, de, híjole, si voy a terapia y no me gustó, me cayó mal el psicólogo, me cayó mal la psicóloga. Tú sabes que cuando uno quiere encontrarle efectos a todo, dices, las paredes estaban horribles, estaba haciendo un montón de calor, el sillón estaba bien incómodo. ¿Qué pasa? Digo, alguien decide salirse de esos estereotipos, decide romper los tabús, decide ir a terapia, tiene una experiencia horrible, ¿y luego? ¿Cristina? Mira, yo creo que ese punto que tocas, perdón, es bien importante porque definitivamente no todos los terapeutas son para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para todos los terapeutas. Siempre van a haber personalidades que van a hacer clic y eso es uno de los, vaya, es una de las premisas de la terapia, el hacer clic con tu paciente, el generar ese ambiente y ese entorno de empatía donde se sienta cómodo siendo quien es, porque ponen en nuestras manos información muy delicada, cuestiones de vida que realmente son muy, muy sensibles a veces y es importante sentirte cómodo, sentir que puedes incluso decir groserías, que puedes decir realmente lo que piensas o lo que sientes de los demás sin pensar que estás siendo juzgado, ¿no? Entonces yo invitaría a las personas que tienen la intención de asistir a terapia a realmente darse la oportunidad de encontrar su perfect match, ¿no? De esa persona y ese terapeuta que los va a hacer sentir que están en un lugar seguro para compartir. Muy bien. Qué bueno que lo aclaras porque pues, puede ser un poquito más complicado el proceso, pero tenemos que empezar a cerrar este programa y como diría nuestro amigo Christopher James Barús, estas mesas están interesantes para replicarlas con cierta periodicidad, pero ahí lo vamos viendo. Claro que sí. Pero para empezar a cerrar, ¿existe, Ricardo, alguna razón para no ir a terapia? No existe ninguna razón para no ir a terapia. Si sienten la necesidad de hablar con alguien y que su vida, las situaciones que rodean su día a día son complicadas, creo que la terapia es una herramienta de la cual echar mano. Creo que sería bueno complementar con otras cosas, pero no, adelante, éntrenle. ¿Y qué pasa, Ricardo, si necesito más? O sea, si mi tratamiento está bien, mi terapeuta, todo bien, pero siento que me falta algo. ¿Qué se hace? ¿A quién acudo? ¿Con quién voy? ¿Me voy directo con el neurólogo? ¿Le pido al terapeuta que me canalice con un psiquiatra? ¿Qué hago? Digo, no estoy avanzando, siento que ya no es por mí, sino que hay algo, una barrera que tengo. ¿Qué se hace? Creo que lo más correcto es, sin duda, hablar con el psicólogo que te refieran a un psiquiatra, que quizá es un paso más complicado que ir al psicólogo, porque el psicólogo creo que en la conversación está mucho más normalizado ir a terapia. Psiquiatría como tal, creo que muchas veces la gente relaciona directamente con manicomio, ¿no? Es como que van a poner una camisa de fuerza y me van a poner en un cuarto blanco con paredes de colchón. No es así, pero si hay un bloqueo mental, o sea, que ya solamente no es una situación que te está rodeando una persona externa que te causa un estrés o algo con lo que puedas lidiar en una terapia, sino que ya es algo más profundo y ya se relaciona un desorden neuronal, definitivamente hay que ser canalizados con un psiquiatra y igual creo que el psiquiatra, a lo mejor Cristina tiene otra opinión, pero el psiquiatra también tiene que hacer un poquito como de terapia para entender exactamente qué es lo que está pasando en la mente de ellos, ¿no? O sea, no es solamente la ciencia y el escaneo y todas esas cosas, sino también hay un poquito de conversación por ahí. ¿Cristina?
Sí, concuerdo completamente. De hecho, yo siempre que necesito canalizar a un paciente con el psiquiatra, para mí es importante trabajar de la mano con este otro profesional porque tenemos disciplinas distintas que al final del día tienen un fin en común, que es estabilizar al paciente, ayudarle o apoyarlo a tener una calidad de vida que sea mucho mejor, evitarle sufrimientos, etcétera. Entonces, la psicología o la psicoterapia tienen una función muy específica que es el trabajo con el día a día de la persona, el cómo puede ir sobrellevando sus problemas, cómo puede crearse nuevas herramientas, cómo puede irse forjando esta nueva armadura, ¿no? Por así decirlo, para enfrentar sus batallas, pero hay situaciones que implican el uso de medicamentos y aunque yo pudiera ser el mejor psicoterapeuta del mundo, pues va a ser difícil que yo saque adelante a mi paciente porque requiere ese químico en el cerebro, ¿no? Por así decirlo, para que le ayude a ser más funcional y para que esa depresión que comentaba, por ejemplo, Ricardo ahorita, pueda de alguna manera tratarse y pueda llegar a modificar ciertas conductas en la vida de la persona. Entonces, sí, el tabú es muy grande, sobre todo en la parte psiquiátrica, porque el simple hecho de escuchar te voy a canalizar con el psiquiatra o es importante una revisión psiquiátrica, claro, es como, ¿de qué me estás hablando? Ya me van a llevar al manicomio y no es así. Simplemente, y te sorprendería, tal vez les sorprendería, saber la cantidad de gente que utiliza algún tipo de fármaco como ansiolíticos, antidepresivos, es muy común, pero la gente no lo sabe. Si supieran que es tan común como ir a hacerse una limpieza dental, por ejemplo, otra cosa sería. Ok. Richo, tú como caso de éxito de la terapia, Bueno, bueno, ahí va. Caso de éxito en progreso. vamos en proceso. ¿En qué aspectos puede ayudar la terapia? Muchas veces pensamos que, es que estoy deprimido, estoy triste, no sé, corté con mi novia, me corrieron del jale, reprobé en un examen, y es como que a lo mejor el empujoncito, ¿no? Pero, ¿en qué aspectos, por ejemplo, a ti en lo personal, en qué aspectos te ha ayudado el ir a terapia? Bueno, antes de nada, un paréntesis, apoyando aquí a la licenciada y al tocayo, sí hay una gran falta de información, porque, por ejemplo, ahorita que él está platicando de temas neuronales y todo este rollo, luego suceden cosas que, por ejemplo, yo, ahorita que platicamos este tema, digo, bueno, ¿cuándo sabes cuando es un tema nada más psicológico o un tema emocional? O cuando podeba preocuparme y pensar o ponerme a meditar si es un problema más grave. Una experiencia hace unos meses, y yo creo que a raíz de esta pandemia, tuve un derrumbe. O sea, de repente, o sea, yo que me levanto temprano a hacer ejercicio y a atender mi trabajo y todo, de repente un día no pude levantarme temprano y no encontraba ánimos para hacer ejercicio y iba al trabajo muy fastidiado y todo, pero tuvo que pasar un mes hasta que dije, wow, ok, ojo, no me estoy pudiendo levantar temprano, no estoy pudiendo, no encuentro ánimo para hacer ejercicio, en el trabajo la paso mal, empecé a cachar que estaba tomando un poco más de lo que ya me conozco que tomo, que traía más y que gastaba más en cigarros, entonces dije, creo que estoy deprimido. Entonces, no lo sé, creo que esto es estar deprimido, pero creo que también viene de una parte de un proceso que yo ya he cruzado, ya tengo un poco más de herramientas para identificar esas cosas. Pero en mi caso, por ejemplo, le iba la pregunta a los dos compañeros aquí, ¿cuándo, cuándo preocuparte por eso? Bueno, a lo mejor nada más necesito platicar con alguien, nada más necesito hacer ejercicio o un psicólogo, o cuándo deba preocuparme, tocayo, de pensar, se me hace que esto va, a lo mejor y deba atender un psiquiatra o hacerme un estudio del cerebro o algo, porque el cambio fue muy repentino, o sea, todo estaba perfecto, todo iba muy bien, la gente me iba muy contento, muy feliz, y de repente fue esta caída. Fue como ya de repente un día no me pude levantar a las 5, me levanté a las 8, y después fue a las 9, y después fue, no quiero ir a trabajar. O sea, ¿cuándo es que debamos observar esa parte de la que tú tratas? O sea, cuando... Ujú. Porque uno no lo sabe, ¿sabes? Sí.
Pues yo diría que en cuanto dejes de ser una persona funcional, es cuando Ok. ahí pones la línea. Por ejemplo, hay desórdenes como el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión de la que tú mencionas, ¿no? Y hemos mencionado un par de veces, y otros desórdenes de ese tipo que digamos son los más comunes entre la sociedad, ¿no? La depresión, por ejemplo, creo que es la segunda causa de inhabilidad laboral a nivel mundial, o sea, no es un tema poco común. Este, pero para poder diagnosticarla como tal, tiene que haber tienes que dejar de ser funcional para tus tareas diarias, para tu manera de socializar con las relaciones familiares, amistosas. Cuando todo eso se rompe y tú no encuentras una explicación del por qué, o sea, solamente pasó, nadie te está molestando, no tienes problemas con tus relaciones amorosas van bien, de hecho no te está yendo mal en la escuela, de repente un día solo dejaste de poder estudiar, te dejaste de concentrar. Solo ese hecho es suficiente para que tú eh, te eches mano pues creo que la primera línea de defensa podría ser la terapia psicológica, ¿no? Y así, Ujú. si alguien es bastante bien entrenado, como pues yo sé que Cristina tiene una preparación bastante buena, ellos deben tener la capacidad de referirte inmediatamente con un psiquiatra, es decir, es que este rollo ya no es yo ya no puedo hacer nada aquí, tú necesitas algo que medique más. Por ejemplo, si a ti te pasó solamente una vez y después de un mes, más o menos se fue y todo eso, pues a lo mejor la primera vez puede estar tranquilo, pero si empieza a pasar de manera recurrente, si esos Ok. episodios son 3 veces cada 6 meses la recurrencia, definitivamente ya es un desorden de salud mental y es mejor empezar con un tratamiento de medicación. Como dijo Cristina, no lo va a corregir totalmente, esos desórdenes no se corrigen, pero te puede ayudar a tratar los síntomas y que puedas tener una vida tan funcional como te sea posible. Acaban de Vale. tocar un- un término que es muy común, que utilizamos bien comúnmente, pero que creo que en realidad en la colectividad no sabemos a ciencia cierta qué significa ser una persona funcional. Ujú. Yo puedo decir, yo soy una persona funcional, me levanto, voy a mi trabajo, hago todo lo que tengo que hacer en el día y ya. ¿Eso me hace a mí una persona funcional o qué significa realmente ser una persona funcional? Cristina. Mira, realmente a grandes rasgos el ser una persona funcional implica que yo me desempeño de manera adecuada dentro de la norma, por así decirlo, en las diferentes esferas o áreas de mi vida, tanto en el campo laboral como en el de relaciones interpersonales, la cuestión educativa, con mi familia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empieza a ver, y voy a retomar un poquito lo que preguntaba Richo, ¿no? O sea, cuando empieza a haber un cambio significativo en esas rutinas de vida que yo llevo, en los horarios, cuando está habiendo una diferencia en el ciclo del sueño, por ejemplo, en mi alimentación, etcétera, es ahí donde es bien importante acercarse a hacer este tipo de revisión y decir, ok, es algo eventual, por ejemplo, la pandemia es un punto y aparte, Sí, completamente, o no, sea, tiene, todo un programa sí, para hablar de eso. O exactamente, sea, uno o varios, ¿no? Sí, Porque sí. es muy complejo por el tipo de, no el tipo, por el número de elementos que implica, ¿no? ujú. Pero ahí, por ejemplo, pudiéramos considerar que fue una cuestión que nos tomó por sorpresa a todos, que vino a modificar un montón de cosas en nuestras vidas, pero cuando ya se puede decir que la persona está dejando de ser funcional, es precisamente lo que comentaba Ricardo, cuando ya pasó un tiempo considerable, a lo mejor semanas, meses, donde se están presentando estas dificultades en una o más esferas, es cuando debería tratarse esa situación. Muy bien. Vamos a corte para regresar al último bloque, a la ronda rápida. Estás entre generaciones. Regresamos entre generaciones. Último bloque de este gran programa sobre mitos y realidades de la terapia. Vámonos a ronda rápida. Yo les digo una palabra o un par de palabras y ustedes me van a responder lo primero que se les venga a la mente en una palabra. Ok. Richo, confinamiento, Locura. locura. Ricardo, salud mental. Am, Poco entendida. Cristina, coaches de vida. Cumplimiento de metas. Ok. Richo,
Cambio. Cambio. Necesario. Necesario. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo también. Ricardo, Freud. Demasiado viejo para seguirse tomando en cuenta. Buena serie. Cristina, mitos. Aclaraciones. Deberían ser aclarados. Richo, bienestar. Felicidad. Ricardo, evolución. Lo que nos tiene aquí, Excelente. Y Cristina, superación personal. Vital. Vital. Hice muy rápido la ronda porque antes de cerrar, quiero que en un minuto hagan una última reflexión y me digan, ¿es la terapia la única forma de cuidar la salud mental, Richo? No, creo que es una herramienta, pero no es la única manera. O sea, cada quien debe empezar primero a conocerse, a saber de dónde flaquea, qué le gusta, qué no, qué le sirve, qué no, porque pues no todo le embona a todo, ¿sabes? Entonces, o sea, a lo mejor hay quienes el ejercicio les hace mucho bien, hay quienes se van por la parte de la meditación, hay quienes se clavan mucho en la religión, hay quienes sí se van atendiendo como parte por parte y dicen, yo para esto nutriólogo, para esto psicólogo, para esto, pero pues necesitas primero conocerte, saber qué es lo que te gusta, qué te puede servir y en base a eso empezar a buscar las herramientas y si entre ellos está la disciplina de la psicología o neurología, lo que sea, pues vas, o sea, pero no es la única manera. No es la única. Ricardo, ¿es la terapia la única forma de cuidar la salud mental? no es la única forma de cuidar la salud mental. Y aquí voy a echar mano de una frase que alguna vez platicando con Cristina me dijo, que es mi salud mental es mi responsabilidad. Y en esa responsabilidad, pues involucra que tú encuentres, como dijo el tocayo, la mejor manera de que eso se solucione, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona muy bien escribir y caminar, nomás así perderme en lugares y discusiones sobre cosas. A unos no les funciona eso y necesitan hablar con alguien, puede ser un amigo, a otras personas es definitivamente un tratamiento más profesional. Entonces, pues hay que ser responsables de nuestra salud mental y si la psicoterapia es la mejor opción para ustedes, pues echen mano de eso. Y Cristina, un minuto. Pues rápidamente te diría que el ser humano es como una cadena que está formada por diferentes eslabones que están unidos unos con otros. Entonces, alimentación, ejercicio, buscar la paz y tranquilidad mental, respiración, meditación, todo eso que platica Ricardo yo creo que es vital para lograr esa salud mental o lo más cercano que es a la salud mental. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Richo. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero si ustedes están de acuerdo, buscaremos hacer esta mesa posteriormente. Y de momento eso es todo. A nombre de Christopher James Barús, tengan ustedes una excelente semana. Y recuerden que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Nos vemos el próximo lunes. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.